lo habíamos visto y me interesa solamente para que usted lo vaya procesando muy bien. Esta es la estatua que soñó Nabucodonosor. Todo esto fue visiones de Daniel. Esta lo soñó Nabucodonosor y lo interpretó Daniel. Pero esa estatua representa formalmente lo que la Escritura llama el tiempo de los gentiles. ¿Qué cosa es el tiempo de los gentiles, mis hermanos? Todo el tiempo en que Israel, en que en Judá, en Jerusalén no hay rey, particularmente. Porque no olviden que antes de que Judá o el rey de Judá fuera trasladado a Babilonia, hacía 150 años que las tribus del norte, las 10 tribus, porque eran 12, se dividieron, pero las 10 del norte fueron llevadas cautivas por los asirios. Sin embargo, el tiempo no contó. ¿Por qué razón? Porque lo que cuenta es el rey de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Mientras en Jerusalén hubo rey, no era ningún tiempo de los gentiles. Cuando Nabucodonosor se lleva a Babilonia al último rey de la ciudad de Jerusalén, que fue Sedequías, entonces empieza a correr el tiempo de los gentiles, que es desde Sedequías hasta cuando Cristo regrese a establecer su reino. Sin embargo, en el capítulo 7, Daniel tuvo esta visión mientras dormía. Es decir, es muy interesante, una visión soñando, porque hay visión con los ojos abiertos, despiertos, y hay visiones durante el sueño. Y la de Daniel fue una visión soñando, mientras que la de Balaam, aquel que quiso maldecir a Israel, fue una visión con los ojos abiertos, dice. Dijo el varón de los ojos abiertos, estrella saldrá de Jacob. Y fue, aunque él era un mago descendiente de Abraham, alguien que combinaba la fe de Abraham con la astrología y cosas de esas, ¿no? Él fue el que dio la más grande profecía sobre Cristo, Balaam, y dice con los ojos abiertos. No estaba soñando. No, estaba con sus ojos abiertos. Esto Daniel lo vio en sueño y vio 4 bestias que subían del mar, que ya lo hemos visto. La primera era un león alado, es decir, un león con alas, que representa el poderío, porque está representado por el rey de las bestias y por el rey, la reina de las aves, el águila y el león, que por cierto dije, esta es lo que está en la bandera de Venecia, el de Babilonia. Hay otras naciones que tienen leoncitos, no, este es el de Babilonia, el de Venecia es el león de Babilonia. Luego, después de, cuando usted lee el capítulo 7, y dice que Daniel se interesó por saber este misterio de las bestias. Un oso de una manita más grande que la otra y traía 3 costillas en su boca, que luego después de él vino un leopardo que tenía 4 cabezas y tenía alas, 4 alas. Después de él subió lo que se conoce como la bestia espantosa y terrible. Una bestia que no tenía semejanza con ningún animal. Es esta. Y yo quiero que ustedes veamos lo siguiente. Daniel le pidió interpretación al ángel que le dio, que estaba en la visión. Y dice, del 7:17 al 18, se da la primera explicación. Dice Daniel, yo tuve deseo de saber la verdad. Y entonces le van a explicar a Daniel,
Y fíjese lo que le dice. Daniel pregunta, ¿y estas 4 bestias qué son? Y le dice el ángel, 4 reyes son, que se levantarán en la tierra. 4. Sí, ha habido muchos reyes, pero la idea aquí en el hebreo es los más significativos, representativos de imperios. De tal manera entonces que estos cuatro que estamos viendo, sería, por ejemplo, aquí está representado en la persona de Nabucodonosor. Representa a todos los reyes del imperio, a los que hubo después de él. Pero para Dios el representativo es el primero, Nabucodonosor. Después del imperio babilonio, dio su lugar al imperio medo-persa. Y aquí es representativo de 2, Ciro y Darío. Aunque Darío era menor que Ciro en poder. De tal manera que la manita más chiquita era Darío y la más grande era Ciro, que era el persa. Es decir, el pueblo, la nación persa, era más grande y más poderosa que los medos, pero eran parientes. Entonces se unieron esos familiares y formaron el imperio medo-persa, representado por el oso, al que se le dijo que comiera mucha carne, ¿de acuerdo? Pero después de él vino el tercer animal, que es un leopardo con 4 cabezas y 4 juegos de alas. El leopardo de por sí representa velocidad. Si le agregamos alas, representa velocidad, mientras que alas aquí representaban señorío. Acá representaba velocidad de ataque, que este es el imperio griego, este es el imperio griego. Pero después del imperio griego surge un cuarto, que viene siendo la bestia espantosa y terrible. Ahora, yo sí quisiera que pusiéramos un poquito, repasar el capítulo, porque no podemos olvidar que en el capítulo 8 solo 2 imperios son importantes. Uno representado por un carnero, delante del cual nadie se podía parar. O sea, era poderoso. Que viene siendo el carnero lo mismo que el oso persa. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Se repite la visión en otra forma. Pero además de eso, si aquí en la visión del 7 era un leopardo de alta velocidad, de conquista, ahora en el capítulo 8 queda representado por un macho cabrío. Pero este macho cabrío, usted lo ve y lo dice la escritura, que no tocaba la tierra y que tenía un gran cuerno, del cual, estando en todo su poder, fue quebrado. Vayan ustedes teniendo en mente toda esta relación de imágenes. Este solamente tenía 4 cabezas. Acá solamente tenía un cuerno. Este cuerno era Alejandro el Grande, pero ese cuerno fue quebrado porque Alejandro murió a los 33 años. Como haya muerto, aunque la historia de los vencedores dice que murió de borracho para desacreditarlo, los otros historiadores dicen que murió envenenado en una traición de Aristóteles e Isócrates. Ese cuerno fue quebrado, estando en su mayor fuerza, 33 años. Empezó a conquistar a los 21, pero entró en combate desde los 16 años, al parecer. Algunos mencionan 12, pero era un adolescente cuando él ya participaba en los combates. Y participaba no mandando, él combatiendo. De tal manera que se fue haciendo de nombre. Fue siendo respetado por el ejército de su padre Felipe el Macedonio.
y muy apoyado por su madre Olimpia, que era una especie de sacerdotisa, porque no olviden que en esos medios estaban involucrados mucho el ocultismo, totalmente. Pero cuando este fue quebrado, en su lugar salieron 4, seguro que sí. El versículo 8 del capítulo 8 lo dice, 8:8. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. O sea, subieron otros con gran poder. Desde luego, habrá de decir la Escritura que no como el primero, no como el gran cuerno, pero serán poderosos, y que se movieron hacia los 4 vientos, que eran 4 generales que se dividieron el imperio de Alejandro el Grande, que vienen siendo las 4 cabezas de leopardo, pero que al mismo tiempo son los 4 cuernos que salieron del gran cuerno quebrado. Es la misma idea, es la misma figura. Es Alejandro el Grande, es el imperio griego. Y entonces, cuando muere Alejandro, los 4 grandes generales de él, que eran Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro, se repartieron el imperio. Y es muy interesante lo que quiero que ustedes observen. A Seleuco le tocó toda Siria y Babilonia. O sea, toda la Siria, que era parte del Asia Menor, hasta Babilonia, hasta allá por el río Éufrates, donde había estado el imperio Babilón, hasta allá dominó este general Seleuco. Y yo quiero que guarde usted esta idea, guarde esa idea. Déjeme decírsela mejor para que no se nos olvide. Es que de aquí, de los seleucidas, que vienen siendo los descendientes de Seleuco, que gobiernan Siria y gobiernan Babilonia, con el tiempo vino uno de sus descendientes llamado Antíoco, resultado de uno de los 4 cuernos en que se quebró el gran cuerno. No del gran cuerno, no. De los 4 cuernos, uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ya estamos hablando de la figura del cuerno pequeño, que es tan mencionado en la profecía y en la enseñanza que tiene, escatológica, la que tiene que ver con los acontecimientos finales. Pero este Antíoco gobernaba, por supuesto, Siria y Babilonia. Y dice la Escritura, que creció mucho hacia la tierra deseable y que se engrandeció contra el príncipe de los cielos. Pero no vamos a entrar ahorita en eso. Lo estoy diciendo por lo siguiente. En la interpretación se ha dicho que el anticristo, porque este cuerno pequeño llamado Antíoco Epífanes, y Epífanes significa manifestación del Señor, él se puso ese nombre, ese adjetivo de Epífanes, para significar que él era una deidad, que él era la manifestación de Dios. Y ese Antíoco, del imperio griego, no del imperio romano, para que no confundamos este cuerno con los otros cuernos. El cuerno pequeño de la bestia espantosa y terrible es una cosa diferente a este cuerno pequeño que surgió del imperio griego. Uno es del imperio griego, el otro es del imperio romano. Pero el del imperio griego es tipo, mientras que el del imperio romano es el antitipo.
porque este sí es el anticristo, este de la última bestia, espantosa y terrible. Este no es el anticristo, no fue. Sin embargo, representó en alguna manera lo que será el cuerno pequeño de la bestia espantosa y terrible. Y se dice, a raíz de eso, en los enseñadores, que el anticristo tendrá que salir de Siria o de Babilonia, porque la figura profética es de los seleucidas, de Antíoco Epífanes, y que si de allí salió el cuerno pequeño, que es tipo del verdadero anticristo, el anticristo tendrá que salir de Siria o de Babilonia, que ya tendrá su capital. ¿Ustedes qué dirían? Porque otros dicen, no, el anticristo reinará en Roma. ¿Sí o no? Y ahí ese tironeo. Que no, que es en Siria, que no, que es en Roma, que no, que es en Babilonia, porque es la madre de todo. Cualquiera de las cosas es razonable. Sin embargo, no lo es en términos de que sea Roma, porque Roma es la ramera que se monta sobre la bestia, y las 7 colinas son donde la ramera se ha sentado, dice la escritura de Apocalipsis. Por consecuencia, no es lo mismo el anticristo que la ramera, y no es lo mismo la ramera que el falso profeta, aunque el falso profeta implica una religión. Nada más que hay un problema. ¿Quién ha dicho que la religión católica será dominante en ese tiempo? Cuando que usted va a Tesalonicenses, y Pablo dice lo siguiente, que el anticristo no permitirá adoración a ningún dios, que sobre todo Dios se engrandecerá y solamente Él aceptará ser adorado. Él es la religión. Por lo tanto, si el anticristo, según Pablo, no acepta ninguna adoración de ningún dios, no puede aceptar entonces la religión romana, que la asocian como si fuera la religión de Cristo, cuando que Cristo es adorado. Entonces el anticristo no iba a aceptar que se adorara a Cristo, ¿o sí? Entonces queda descartado que el anticristo acepte las propuestas religiosas de Roma. Vamos a Tesalonicenses. Es segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Desde el 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, número 1, y 2, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su conducta? Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. ¿Cómo va a aceptar la religión católica? ¿Cómo va a aceptar que Roma le proponga su religión a su gobierno? Si él se levanta contra todo lo que se llame Dios. Digo, ¿tiene lógica o no? Pues lo primero que haría la religión o la ramera sería echar mano de la figura de Cristo como Dios. O que se adora. No solamente se opone contra toda lo que se llame Dios, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Ese es pasaje de Tesalonicenses. Descarta que el anticristo acepte la religión católica, que es lo que tanto se ha enseñado. Es decir, es que vuelvo a decir lo mismo. El problema es que la interpretación
viene de un resentimiento histórico entre Inglaterra y el papado, desde Enrique VIII, cuando se separó de Roma, porque Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, y Enrique VIII ya no la quería y se quería divorciar de ella, pero el Papa tenía que divorciarlo. Sí, nada más que el hermano, el emperador de España, era hermano de Catalina de Aragón, y el emperador de España era uno de los grandes socios del Papa. ¿Sabe cuándo lo quiso divorciar? Nunca. Y entonces Enrique VIII, que quería casarse con Ana Bolena, dijo, bueno, me separo de Roma, hago nuestra propia iglesia y me nombro sumo pontífice. Y se nombró el pontífice de la iglesia de Inglaterra, donde viene el anglicanismo. Y entonces toda la interpretación, sí, Roma es el anticristo, sí, Roma es esto. No. Si lo interpretamos a la luz de Tesalonicenses, el anticristo no va a aceptar ni al mundo musulmán con Alá, ni al cristianismo con Cristo, ni a los judíos con Yahvé. Punto. Se opone a todo lo que se llame Dios o que se adore, porque él va a querer la adoración para él. Digo, creo que lo que Pablo ha escrito es completamente clarísimo. No necesita la interpretación de la interpretación. Bueno, que va a ser motivo de conflicto el mundo musulmán, el mundo judío y el cristianismo, eso no hay duda. Ya hay picoteo. El Papa cuando entró se lanzó contra el mundo musulmán y empezó a haber conflicto. Entonces, el conflicto puede empezar por razones religiosas, un gran conflicto en el Medio Oriente, que propicie la propuesta de una no religión, porque el gobierno del anticristo es arreligioso, cuando menos lo que dice Pablo, no acepta ninguna religión ni ninguna adoración a nadie. Sin embargo, en realidad es religioso en el sentido de que él se presenta como Dios, pero él, fuera de allí, a nadie. Entonces, por consecuencia, esto descarta que en Roma se establezca la capital del anticristo. Sin embargo, él es parte, o él es la última parte del imperio romano. Él es el final del imperio romano, pero además es el final de todos los imperios, porque aunque el león de Babilonia cedió su lugar al oso persa, Babilonia siguió existiendo y le dio su lugar el oso persa al leopardo griego, pero siguió existiendo, y que sigue existiendo porque aquí están. Porque si no fuera así, la visión de Nabucodonosor tendría que ser una imagen exclusiva del imperio romano. No, pero es una estatua, es una imagen que los integra a todos. Por consecuencia, ningún imperio ha muerto. No habrá de morir hasta que muera la bestia. Si lo usamos este lenguaje de acá, todas estas bestias están vigentes. Pero a esta un día la van a matar, a esta. Cuando esta muere, se muere todo. Cuando se destruya el imperio romano por esta piedra que es Cristo, se va a desmoronar todo. Y entonces ya no existirá absolutamente ningún contenido de las formas de pensamiento del mundo. Y el gobierno que Cristo establezca no tendrá nada que ver con estas culturas ni con sus formas de pensamiento. ¿De acuerdo?
aunque cuando Cristo reine, existirán los reyes de la tierra como promotores de los movimientos sociales y de protesta contra Cristo, que lo dice en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Amotinamiento de gentes, movimientos sociales en el mundo que quieren que Jesús no reine sobre ellos. Ellos tienen sus propias costumbres, sus propios estilos. Quitemos sus coyundas, quitémonos sus normas, sus principios de gobierno, no los queremos. Agradó tal que habrán de querer quitar a Cristo. Y dice el Salmo 2 que Dios se reirá y les dirá: sí, pero yo he puesto a mi rey en Sión, yo ya lo puse. Y al contrario, besen al Hijo, no sea que perezcan cuando se encendiere un poco su furor. Pero si usted es cuidadoso, los promotores de todas las rebeliones son los reyes de la tierra, que históricamente han constituido la vena de oposición a Dios. La realeza del mundo tiene convenios, y eso se ha encontrado en documentos históricos muy particulares, que por supuesto los he leído, donde la realeza está comprometida a no permitir que se restaure el trono de David. Y para evitarlo, históricamente han tratado de descubrir dónde están los descendientes de David, y los han matado. A muchos descendientes de David, que los consideran que pueden pretender volver al trono, la orden es eliminarlos. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? Por eso dice que Herodes y su corte se conmovieron. ¿Por qué? ¿Porque nació un bebé? No, porque se anunció que era de la casa de David, y se anunció que le daría a Dios el reino, y porque vinieron esos de Oriente y dijeron: es que hemos visto su estrella, ¿dónde está el rey? Y ese movimiento alarmó políticamente al imperio, que dio la orden de que se aseguraran de que ese niño muriera. Y entonces agarraron parejo. De ahí la profecía, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Que Dios en sueño le avisó a José: corre a Egipto, vete a Egipto porque van a querer matar al niño. Y entonces ya a cierta edad regresó, y se cumple la palabra: de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién? A Jesús. Pero también de Egipto llamé a Israel, que Israel es hijo de Dios en términos de nación, pero no son hijos en los términos de engendramiento individual de nosotros. Ellos son hijos porque la nación es considerada hijo de Dios, la nación. El caso nuestro es, en particular, hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios, que no es lo mismo, Israel como hijo que nosotros como hijos. O sea, nosotros tenemos plusvalías, y así se valdría decir. Entonces, de este imperio de los seleucidas que gobernaban Siria y Babilonia, sale el cuerno pequeño que vino siendo, y que lo vamos a ver más adelante, Antíoco Epífanes. Pero queda claro, este cuernito pequeño que salió de aquí, del macho cabrío, cuando se quebró el cuerno grande, no es lo mismo que el cuerno pequeño de la bestia espantosa. ¿De acuerdo? Ptolomeo gobernó sobre todo Egipto, y que es muy importante, ya que es donde entra la historia de Marco Antonio y Cleopatra. Habrán hecho películas, pero es un hecho histórico. Marco Antonio y Cleopatra. Ellos, Marco Antonio, hermano de Octavio, querían llevar ya a la constitución del imperio,
Porque no olviden esto, hermanos. El Imperio Romano, o mejor dicho, en sus principios fue monarquía. Desde el año 715 hasta el 515, 200 años fueron monarquías. Hasta el tiempo de Tarquino el Soberbio, que eran tiranos. Y tirano no significa mala gente, significa rey nada más. Pero ahora lo usamos la palabra tirano para decir a alguien duro, malvado, perverso. Es un tirano, ¿de acuerdo? Pero por el año 515, la gente de Roma dice: no más tarquinos, basta ya de reyes. Y nombraron el Senado, nombraron a 100 ancianos de las familias nobles aristocráticas. De ahí nombraron 100 ancianos que constituyeron el Senado. Y la razón es que dijeron: si son ancianos, van a tener cordura. Y ellos, el pueblo de Roma, los autorizó a nombrar, no un rey, a un gobernante de Roma, donde tenía un periodo y no había reelección. Era el sufragio efectivo, no reelección de Roma. Porque Roma, si empezó siendo una monarquía, el año 500 ya era una república, donde había lo que sería aquí el cuerpo del Congreso de la Unión, lo que sería el Senado. Roma lo tenía. Lo que tenemos es el modelo romano. Por eso hemos dicho que Roma existe, porque la Biblia en Apocalipsis dice que era y no es, aunque es, que luego voy a explicarla, aunque ya vimos Apocalipsis. Esto vino, y allá por el año que serían los 70 antes de Cristo, Pompeyo y otros estaban pensando en que un hombre gobernara y el Senado lo aceptara como quien tiene capacidad de decreto, donde él es el que da la última palabra. Cambian la figura de gobierno. Y el año 68, con Octavio, que vence a Marco Antonio y Cleopatra en Alejandría, porque querían poner la capital del Imperio Romano en Alejandría, y la profecía no acepta eso. Pero entonces es ahí donde entró, que intervinieron las élites de Babilonia, la casta sacerdotal, prestamista, usurera, financiera, y apoyaron a Octavio para vencer a Marco Antonio, a cambio de que aceptara no solamente que el imperio se estableciera en Roma como capital, sino que estableciera el culto al sol y a la diosa madre. Es el culto de Babilonia. ¿Por qué? Porque es un culto dominante políticamente, que manipula a las naciones. ¿O no dice que la gran ramera ha hecho todo eso? ¿Por qué dijo esto? Esto no nace en el Imperio Romano, la bestia espantosa y toda esa idea de un gobierno satánico. Esto no empieza allí. Esto empezó en Egipto. Porque en Apocalipsis usted va a ver una bestia que tenía 7 cabezas y que viene siendo el equivalente de la bestia espantosa y terrible. 7 cabezas, que viene siendo la misma. Es decir, si yo pusiera esto en términos de cabezas, tendría que poner el imperio, la cabeza de Babilonia, la cabeza medo-persa, la cabeza griega, la cabeza romana y la cabeza del imperio no resucitado, porque no se ha muerto, pero así se le dice, el imperio revivido. Ok, vamos a dejarlo así, 5 cabezas. Pero esta de Apocalipsis tiene 7. Y entonces, ¿por qué acaso sobran 2 en Apocalipsis? No, porque Apocalipsis dice, está bien que Daniel, ¿cuántas son? Son 7, bueno. Diría, está bien que Daniel lo menciona de otra manera como 5, como 4 imperios. Apocalipsis dice, son 7.
pero son lo mismo. ¿Por qué? Porque ha habido 7 imperios. El egipcio, luego subió el asirio, después del asirio subió el babilonio, después el medo-persa, después el griego, 5, después el romano y el revivido. 7 imperios menciona, pero luego dice, mencionando sobre ese cuerno pequeño que constituyó un reino, dice, aunque este otro es el octavo, o sea, son 7, dice, pero hay un octavo que al mismo tiempo es de los 7. Es decir, el gobierno, el reino del anticristo pertenece a estas 7 cabezas, pero lo distingue Juan llamándolo el octavo reino, como aquí, cuando está viendo la bestia que tiene 10 cuernos, dice que salió el 11. ¿Cuál 11? Pues porque entre esos 10 salió otro. Y entonces ya tenemos el onceavo cuernito. Pero es pequeño. Nada más que ese cuerno pequeño va a derribar 3 y les va a quitar sus reinos para construir el suyo. Eso lo dice Apocalipsis. La bestia espantosa, esta es en los días finales, porque estos 10 cuernos vienen siendo los 10 dedos. O sea, miren, este detalle de los 10 dedos les da a ustedes una idea cronológica, porque Cristo viene y golpea al final del imperio en los 10 dedos, lo que significa los 10 dedos están en los últimos días, porque los dedos son el final del cuerpo. Se acabó. Número 1, es la estatua. En términos proféticos, Dios dio la visión de que seguían contenidos en los demás. El imperio, el poderío del imperio babilónico lo tomaron los medios persas, sus capitales, sus leyes. O sea, fueron integrando lo que ellos pensaban. Cuando el imperio griego cae, Roma toma todo lo del imperio griego. Incluso se lleva a Roma el año 600 todo el acervo de la escuela de Platón. Todos. En él quedan incluidos. Es decir, no se desecha todo lo que tenían los demás. Solamente te quito y me pongo yo. Pero sigo integrando religión, mezclando cultura, mezclando todas las ideas, las filosofías que ellos tenían, se trasladan al otro reino. Incluso cada reino tiene una forma de creencia, una forma religiosa, ¿no? Entonces, también en Roma... ¿Absorbieron eso? Claro que sí. Los griegos tenían todo un panteón de dioses, así se llama el panteón, que es donde todos los dioses del Olimpo, que no eran muy buena gente, eran muy irascibles, no es como el Dios nuestro. Los 10 reinos vienen siendo el consejo de los 10, que son 10 reinos o 10 hombres que tendrán poder, escúcheme, en los últimos días, en los días del anticristo, porque son los dedos. Entonces, la estatua es la que marca el criterio. ¿Quiénes son estos 10 cuernos? Pues lo mismo que los dedos. ¿Y dónde encontramos a los cuernos? Pues donde están los dedos. ¿Cuándo? Pues en los días finales, porque los dedos son el fin del cuerpo. ¿De acuerdo? Nos da una pauta cronológica. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Usted, hermano. Ahorita, actualmente, ¿dónde está contenido el último reino? ¿En qué lugar? Roma existe. Es decir, porque Roma se desintegró
de tal manera que muchas de las naciones de Europa, propiamente todas, pertenecían al Imperio Romano, y que ahora la mayoría se convirtieron en repúblicas, se convirtieron en barro, que es la figura que dice que la estatua tiene barro, que son las democracias, pero que las democracias no pegan con el hierro del imperio. Es decir, México es democracia y no la hace con el imperio de aquí de arriba del norte. No, pues póngase de acuerdo con él y verá cómo le va, ¿verdad? Hay muchas figuras que han ilustrado eso. Es decir, un imperio no acepta más que subordinación. Se acabó. Y la democracia dice, no, hombre, vamos a conciliar, y que tú y yo, que somos muy... y que tenemos esa relación de amistad bilateral, y que... usted sabe cómo son los discursos de la democracia y de la diplomacia. ¿No es cierto? No funciona. No funciona. El rey no tolera que se le contradiga. Los reyes de la tierra tienen una idea, una doctrina, que ellos son superiores a todas las razas, porque ellos son semidioses. Esto le parecerá difícil. Podemos sacar la investigación y se va a sorprender de lo que piensan. Por eso nadie puede ir adelante de un rey o de una reina. Tiene que ir unos pasos atrás, aunque sea del más alto nivel aristocrático, porque él es superior. O sea, es un conflicto grave. ¿No cree usted que es una cosa simplista? Ellos no toleran, los imperios y los reinos no toleran la disidencia. El gobierno de Cristo será imperio. Nada más que un imperio de bondad, de bien, pero que de nuevo tendrá que chocar con el mal, porque tiene que regirlos con vara de hierro. Quiere decir, no estaban muy contentos. Ptolomeo en Egipto, y los Ptolomeos fueron los que ayudaron a Octavio a vencer a Marco Antonio para que se estableciera Roma como imperio. Los Ptolomeos, se dice que el Ptolomeo tiene un hijo que se llama Roma, y que ahí en esas peleas, casi a los últimos, cuando Octavio entró a reinar, y que vino Tiberio, que por cierto Tiberio es el que vivía cuando ejecutaron a Cristo, y que es el que tomó la isla de Capri como propiedad del emperador Tiberio y la convirtió en la catedral del satanismo. Toda la simbología satánica la tienen ahí en la isla de Capri. Es la capital del satanismo. Y el año 1900, ahí estaba Aleister Crowley, Stalin, Lenin, Jung, Freud, esa élite, usando la doctrina de Madame Blavatsky, de sus libros doctrinarios satánicos, Isis sin velo, Egipto, y la doctrina secreta, que yo la he leído, pero es veneno puro. No se lo recomiendo. A mí, el Señor me vacunó para beber veneno y no dañarme, por una razón particular. Pero todo lo que está sucediendo hoy se acordó en la isla de Capri el año de 1900. Todo, ahí se acordó. Ahí nacieron los dos dogmas, el dogma bolchevique y el dogma del nuevo amanecer, la nueva era. El dogma bolchevique era el gobierno de las mayorías, que significaba que se iba a establecer un gobierno sin Dios. Iban a erradicar del corazón de las nuevas generaciones la fe. ¿Cómo lo iban a hacer? El Estado se iba a llevar a todos los hijos y se iba a encargar de ellos. Y a Dios.
Pero no funcionó. No pudieron vencer al crucificado. Como dijo Dostoyevsky, el escritor ruso de los hermanos Karamazov, ideólogo del bolchevismo, muy desafiante, le dijo al crucificado: júzgame si quieres, si puedes. Y que yo decía en un sermón en la Ciudad de México: claro que quiere y puede. Y te va a sorprender, porque un día te va a decir que te levantes de entre los muertos, Dostoyevsky, para que te presentes ante su trono de justicia. Amén. Es decir, en todos estos imperios hay un gran ingrediente de ocultismo. Ahora, luego viene Casandro. Él gobernó Macedonia, allá la tierra de Alejandro el Grande, y se casó con Grecia, hermana de Alejandro. Y luego viene Lisímaco, pero eso es menos importante. Gobernó la Tracia y Bitinia, aunque Bitinia es aquella región donde el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera. ¿Se acuerdan? Y tentamos, dice, ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo nos dijo que no. ¿Por qué razón? Dijo Pablo: no sé, me dijo que no y no voy. ¿Por qué no lo sé? Evidentemente se sabe después por uno de los escritores informadores del Imperio Romano. Se me va el nombre de este señor. Lo único que sí es que terminaba con el viejo, así, fulano el viejo. Él escribe: poco después de eso entró el evangelio. Parece que lo llevó Pedro, a grado tal que escribe y le dice, creo que es Tácito, le dice al emperador: le notifico que todos los templos de los dioses están abandonados, porque la Bitinia se habían entregado a Cristo por el trabajo del apóstol Pedro. Qué bonito detalle, ¿no? Pablo, tú no entres allí, porque quién sabe. El Señor diría: porque voy a mandar a Pedro, a él le toca, se lo voy a dar a él. Bitinia, qué bonito es cuando en el ministerio no hay competencia. Esa es la cosa más deliciosa. Volvemos entonces, pero hay que terminar la primera respuesta que le dio el ángel. Versículo 17 al 18 del capítulo 7. Dice: estas 4 bestias, estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son, pero como dije que son representativos, diría son 4 reinos o 4 imperios, solo que los menciona tomando al que fue el fundador del imperio como la figura. Es decir, para Dios, Nabucodonosor es el de este imperio, pero que ahora está fulano, mangano, pero es que Nabucodonosor, porque es el titular del imperio. Ciro y Darío, titular del imperio medo-persa. Alejandro, titular del imperio griego. Y Octavio, titular del imperio romano. Se acabó. Son 4 reyes, 4 imperios. Fíjese, que se levantarán en la tierra. Y note este detalle, esta precisión que hace la profecía. Son 4, dijo, nada más 4. No va a haber más que 4. A partir de aquí, hasta que se termine el tiempo, no más 4. Y después de que se terminen los 4, tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Categórico. De aquí a 4 reinos, a 4 imperios, se termina el tiempo y entonces reina Cristo. Sería así, de esa manera la idea. O sea, sí fija tiempo de escritura. Muy claro. Porque cuando decimos es que el imperio de Carlomagno, no, pero es parte del imperio romano, es lo mismo. ¿No le llamó Carlomagno el Sacro Imperio Romano? Pues claro que sí. Dice Daniel en el versículo 9, en la interpretación
Y en la visión Dios lo llevó al cielo. Dice, y estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. Ahora sí abrió un consejo. Y un anciano de grande edad se sentó. Este es el Padre en esta visión, cuyo vestido eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. El 11. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Cuál cuerno? Porque en el capítulo 7 no tenemos Antíoco Epífanes. Entonces ahí ya esa visión ya corresponde al fin de los tiempos. Pues sí, porque en el capítulo 7 donde estamos no tiene nada que ver Antíoco Epífanes hasta en el 8. En el capítulo 7 el cuerno pequeño está en la bestia espantosa. Entonces este sí es el anticristo, pero que hablaba grandezas, como también el cuerno pequeño de Grecia, porque es un tipo. Miraba hasta tanto que mataron la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Se acaba todo. Habían quitado también a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Se les dio prolongación de vida. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, en otra parte dice, con las nubes del cielo, como un hijo de hombre. ¿A quién se le aplica eso nada más? Daniel dice, yo vi al anciano, vi que pusieron muchas sillas, había consejo de guerra, porque era consejo de guerra. El hebreo se lo menciona como consejo de guerra. Y entonces vi como un hijo del hombre que venía con las nubes y llegó hasta el anciano de grande edad. Le hicieron llegar delante de él. Y a ese hijo del hombre le fue dado señorío y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio. Estamos hablando del el principio del milenio. Y su reino que no se corromperá. Mi espíritu fue turbado. Yo, Daniel, en medio de mi cuerpo, las visiones de mi cabeza me asombraron. Y es cuando le pregunta al ángel, ¿cómo está esto? Y el ángel le dice, mira, son 4 reinos, y cuando sea el último reino, se establece el otro reino de Dios. Pero Daniel dice, no, pero la bestia espantosa esa. Es decir, no estoy conforme con la explicación tan breve, yo necesito algo más amplio. Y entonces en el versículo 23 empieza la explicación grande. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y en toda la tierra devorará y los pisoteará y los despedazará. Porque era una bestia que no se conformaba con matar, había que pisotear. Y los 10 cuernos, ¿de cuál bestia? De esta bestia, que viene siendo también los 10 dedos. De aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Que en Apocalipsis lo menciona, que ese cuernito derribó 3 cuernos. Y aquí está hablando Daniel del mismo cuerno. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. En los días finales, en la gran tribulación, es lo mismo que dice Daniel 12, tiempo de angustia cuando nunca ha sido. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Fíjese bien, estos santos no son la iglesia, son exclusivamente hijos de Israel. Aquí la iglesia no entra. Está hablando le dijo a Daniel, de tu pueblo, Daniel. Estoy hablando de tu pueblo. ¿De acuerdo? ¿Por qué se le dice a Israel pueblo santo? Porque es un pueblo separado.
Independientemente de que ellos en lo particular sean santos o no, para Dios son un pueblo separado. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Vivimos un tiempo que le llaman el cambio de los tiempos, el cambio de paradigma, la nueva era. Dejar atrás los viejos estilos, las viejas cosas, que hasta en la iglesia es la vieja iglesia, la vieja predicación, los viejos cantos, lo viejo. Pensó en cambiar los tiempos y pensará en cambiar los tiempos. Y si algo se mueve estos son otros tiempos. Aquí todo ha cambiado, todo está cambiando. Es decir, es un espíritu del anticristo que recorre la tierra. Lo que dijo Juan Hijito, ya está operando el espíritu del anticristo. No el anticristo, sino el espíritu, que son entidades espirituales de las tinieblas que promueven esas cosas para irle creando la infraestructura al hombre de pecado, las condiciones. Y ahorita ya tenemos la infraestructura, Y es lo que decíamos, lo de la cuestión de la ley federal del trabajo la van a cambiar. El obrero no tendrá prestaciones, le pagarán miseria, trabajarán muchas horas, y la nación estará bajo la tutela de la banca, que hará las veces de Estado. La banca, ¿por qué cree que está tan sobregirada la banca? A pesar de que no es institución de Estado, es anticonstitucional. Sí, pero dice la Escritura que hará arbitrariamente. Es el espíritu que opera. Y entregados serán en su mano hasta tiempo sin la mitad de un tiempo. Empero se sentará el juez y le quitarán su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Indiscutiblemente es Cristo. Ahí nos vamos a quedar. Y entonces ya con estas figuras vamos a entrar al capítulo 8, que es tan enriquecido proféticamente. No tenemos el macho de cabrío que ni toca la tierra. A mí me gustan dos figuras. Una, mire ese macho de cabrío, ni tocaba la tierra. Alejandro el Grande, que le iba contra Darío, hijo de Asuero, esposo de la reina Esther, porque Asuero fue el que vino a hacérsela de pleito a los griegos y les quemó muchas ciudades. Y los griegos tenían una doctrina que yo voy a mencionar en el sermón del domingo. Para ellos perdonar era una deficiencia de carácter. El hombre grande no debería perdonar y debería buscar la venganza haciendo hasta lo imposible. Y Alejandro el Grande hizo verdad ese adagio o sofisma, lo que usted quiera. Lo hizo verdad. Por eso, filia, eros, no son palabras como ágape, que es el amor de Dios. Ahí nos vamos a quedar.